que hacer alguna macumba para que yo... Sí, la de lavar el auto es alta macumba. Sí, No, che. No, odio eso. Listo. Lo odio. Pero bueno, ¿ya estás con nosotros? Ya, lo hacemos entrar, pasar. Marti hace un pase de magia ahí con la magia de La magia de la tecnología. Se va a hacer una historia para el doc. Va a subir las historias del bloque Electroloco que se viene también. Prohibición de fiestas electrónicas en Tucumán, que dice la gente de la movida de Salta. Uy, tremendo. Y la columna del doctor Abel Cornejo, que está en la página número 2, es una columna con mucho de filosofía hoy. Pase, que esto es todo streaming, ¿verdad? Y en vivo, doc. Cocinado a la vista. ¿Cómo le va, doctor? Sí o sí, no, sacarlo del lavadero y mandarlo a guardar directo. No tengo techado, no tengo para guardarlo techado. Ahí está. Primera vez que se viene informal el doc, ¿no? Que no viene con su elegancia, el pañuelo, y le sienta muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Esa Un estudiante de la franja morada, parece. Oh, mentira. ¿Cómo va, doc? Nos quedan lindos yo he los sido colores, peor miren. que eso, ¿eh? No, peor que ese. Sido. Estamos bien combinados. Sí, hoy también. Muy lindo. Muy ¿Quiénes lindo podemos ser? Muchos amigos en la franja de la Facultad de Derecho en Buenos Aires. Me imagino. Algunos habrán llegado lejos, seguramente. Algunos llegó lejos. Bueno, de mi generación es Carlos Raimundi, por ejemplo. Mirá. Que yo siempre pensé que iba a llegar mucho más, ¿no? Un enorme dirigente universitario en su momento. Sí. Presidente de la Federación Universitaria Argentina. Claro. Muy inteligente. Buen orador también. Buen orador, gran orador. Después fue parte de la Concertación. Después fue parte de la Con Concertación. Él hace mucho que no lo veo, pero teníamos un grupo muy variopinto cuando éramos estudiantes, que en el 83, como fue esa primavera maravillosa, teníamos un grupo que era tan democrático, pero tan democrático, contado por él, no por mí, ¿no? Que llevamos desde el ingeniero Alzogaray, pasando por Ítalo Luder, Oscar Allende, Raúl Alfonsín, todo el espectro. Alfonsín ya obviamente había ganado las internas partidarias las dos veces la primera que gana en su vida. 53 años. Sí, arrasó ahí, ¿no? Pero una vez nos fue a hablar a las 2 menos cuarto de la mañana. No, Alfonsín. Sí, tenía una ojera. Y claro, estaba en campaña presidencial y nosotros juntábamos alguna gentecita de estudiantes universitarios. Era bastante gente. Y a mí me pasa, ¿no? Bueno, la gente que está del otro lado, algunos sabrán que soy radical, alfonsinista, y hoy yo escucho un discurso de Alfonsín y la verdad que me pone la piel de gallina, hay muchos que me lo sé de memoria. ¿Pasaba eso en vivo cuando lo viviste de joven? Sí. Pero además el recuerdo que deja Alfonsín es, a mí en mi caso particular, es lo que él era personalmente. Personalmente era lo que se veía. Claro. Yo lo vi enojado, lo vi triste, lo vi alegre, lo vi eufórico, pero una persona, se podría decir una persona común, pero era bastante más que eso y por sobre todas las cosas un caballero, ¿no? Una persona, un trato exquisito. Con una anécdota que a mí me la contó Dante Caputo, que ya no está, otro gran dirigente argentino, que fue canciller de Alfonsín, y sus modos afrancesados, ¿no? Un intelectual de primera nota. Dice, cuando fue Semana Santa, toda la gente que lo rodeaba a Alfonsín decía algunos epítetos irreproducibles, ¿no? Entonces, cuando Alfonsín hablaba de rico, de algunos los sublevados, decía... Estos muchachos que están equivocados, hasta que Caputo se le salió la cadena y le dijo, mire, presidente, usted podría decir algunas cosas. No, dice, no, pero voy a decir por qué no. Porque es probable que si después tenemos que hacer un arreglo político, tengamos que arrepentirnos de los insultos. Entonces era preferible que no. Un personaje, ¿no? Doc, anunciamos un poco cuando iba a venir y su presencia en nuestro programa,
Que la columna hoy tiene un tinte... Podría ser llamarse la columna inentendible también, ¿no? Fue un desafío. Sí. Fue un desafío, pero no, es muy linda porque es muy didáctica además. O sea, ya entender a Kant es difícil. En su revolución copernicana de entender la filosofía y los objetos de estudio de la realidad o cómo construir esa realidad para estudiarla, y ahora viene el neorrealismo. Ahora viene el neorrealismo o el hiperrealismo, que no solamente es una manifestación filosófica, sino también dentro del arte, ¿no? Yo no sé cómo hacen los pintores esos hiperrealistas, porque son mejor que un fotógrafo. Sí, uno ve un sin cuadro... duda. Hay un hiperrealista uruguayo que siempre se me va el nombre, desgraciadamente, próximo programa voy a acordar, pero bueno, uno ve las obras de él y son maravillosas. ¿Qué tiene el hiperrealismo o el neorrealismo, nuevo realismo, como se lo quiera llamar? En primer lugar, que su pensador tiene 44 años, lo cual para mí es una cosa maravillosa. Bien. Pero a los 28 era titular de metafísica de la Universidad de Heidelberg. O sea que tiene un encéfalo. Claro. Y por otro lado, este señor, no vamos a entrar en elucubraciones filosóficas, pero el cambio fundamental que él hace de un análisis de la realidad que tiene impacto en dos cosas. La primera cuestión, él dice que la realidad no es un todo, sino que hay muchas realidades fragmentarias, si no se puede entender. Ya estamos hablando de la superación del posmodernismo, ¿no? Ya el posmodernismo quedó viejo y ahora amanece este hiperrealismo con mucha aplicación para la política. Él habla de puntos, valores o provincias ontológicas, le llama él, que serían como categorías dentro de la filosofía, de las cuales ya la humanidad no debería discutir sino avanzar. ¿Qué ejemplos pone? Derechos humanos, por ejemplo. Él dice que no es una cuestión ideológica, sino es una categoría de la civilización. Medio ambiente, otro tanto. Y otro, que ahí toca de lleno la realidad de nuestro país, la pobreza. ¿Cómo analiza la pobreza? Nunca como una cuestión de autocompasiva, sino como una suerte de escándalo moral. ¿Y qué hacer para salir de eso? Es un ácido crítico del neoliberalismo. Pone como ejemplo de países que se realizaron, Alemania y Corea, por ejemplo, que no recurrieron a recetas neoliberales. Y es una persona que por primera vez dice, ¿por qué llama hiperrealista? Porque el mundo de los objetos, que antes siempre era corpóreo, material, por eso también es una superación del materialismo, él incorpora como categorías reales a las ideas. Claro. ¿Y por qué dice esto? Existen, pero va un paso más allá, porque como lógicamente se va a plantear una persona que es casi 20 años más joven que yo, ¿a dónde encajamos a la inteligencia artificial, que ya es una categoría ontológica sin discusión? claro. Ya es. Entonces, bueno, ahí está lo bueno, que los filósofos empiecen a preguntarse en qué categoría entra la inteligencia artificial, por una serie de razones. Por ejemplo, ¿no? Que eso me quedé pensando el domingo hasta hoy. Si bien se está magnificando a la inteligencia artificial en algunas cosas, ya el otro día escuchaba en algún zapping de un programa de reality que decía una chica que se podía diseñar cuál era el amor de su vida a través de la inteligencia artificial. Capaz que sí, no sé, ya eso Cuestión de gustos. Suena un poco surrealista, digamos. Pero lo que sí es que está bueno pensarlo ya desde el punto de vista científico. Se plantea, Gabriel, si es que la inteligencia artificial puede ser generadora de especulaciones filosóficas que trasciendan la naturaleza humana con la información que tiene. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Puede la inteligencia artificial por sí misma crear una teoría filosófica? Sí. Eso es lo que está planteando. Sí o no, pero está la duda. Si está la duda, es un problema de la filosofía. Y otra cosa que está muy buena... ¿Podría llegar la inteligencia artificial a decir,
pienso, luego existo. Por ejemplo. Proceso, luego existo. Claro. O dudo y luego existo, Dudo y ¿no? luego existo. Nunca más presente que hoy el razonamiento cartesiano, ¿no? A mí nunca más que hoy. Nunca más que hoy. Pero, ¿qué otra cosa me parece extraordinaria? Que es que veo que estos nuevos filósofos, ya despojados de viejas categorías, de las últimas cosas, las últimas razones de la filosofía, empiezan a filosofar sobre la realidad. Hay otro gran filósofo coreano, que es Byung-Chul Han, que vive en Alemania también. Ese igual que Harari. Igual que Harari. Bueno, Harari, yo le voy a decir una cosa. Cambiarme la cabeza a mí es fácil porque ha sufrido un ecocidio y está despoblada, digamos. Entonces, sustituirla es casi una gimnasia mecánica, digamos, ¿no? De Animales a Dioses de Harari es uno de los pocos libros en mi vida, yo lo confieso, a mí ante la gente que me asombra y que se le ocurren cosas que yo jamás podría haber pensado, me genera una profunda admiración, ¿no? Cómo describe Harari no es ya la evolución, va mucho más allá de Darwin, sino como que hubo un apocalipsis en la Tierra ya, que es cuando se extinguen los dinosaurios, por ejemplo. Sí. Miren, sin proponer, estas son las cosas maravillosas que logra la filosofía, ¿no? Por ejemplo, hoy no hablamos de Milei. Quiere decir que la filosofía es maravillosa. Obvio. Ni hablamos de realidad argentina. Obvio. Pero estamos hablando de igual cosas... en el último párrafo. No me cabe duda, Sí. conociéndolo. No se aguantó. No, pero usted no se También, aguantó en la también, columna claro. y en el último párrafo hay una referencia Yo- a la actualidad. Por supuesto. Esa referencia a la actualidad la he traído por una cosa que me llamó la atención. No se le pasa una, ¿no? No. Soy un lector atento. Incisivo, muy bien eso. Me pasó que el Papa Francisco abrió la boca, Ujú. ¿no? Entonces hay un grupo de gente que dice que cómo el Papa va a decir lo que dice, que es un puntero peronista, que es el jefe de la oposición, todas esas cosas. Bueno, el Papa es un líder moral universal. Ujú. ¿Qué imagen hubiésemos tenido el Papa si hubiese quedado callado una represión de los jubilados con gas pimienta, ¿no? Mía, muy pobre. Es no conocer tampoco lo que es el Claro. pensamiento jesuita, ¿no? Con lo que dijo Francisco sobre eso. Que sería la más cómoda para él, ¿no? Por supuesto. No opinar de nada. La más políticamente correcta. Se no olvidó que el Papa hace 11 años, cuando asumió el pontificado, dijo hagan lío, ¿no? Hagan bueno, lío. él hace lío. Él hace lío, ¿no? Él está haciendo una transformación espiritual dentro de la Iglesia Católica ¿con qué se encuentra Francisco cuando asume como pontífice? Con una iglesia víctima, si se quiere, de la secularización, más los abusos que había cometido la iglesia, y fue muy implacable en ese sentido, lo cual habla muy bien de él, por una parte, y por otra parte, descubre que en Oriente hay un material fértil para la espiritualización, por suerte salió de corrido, y hacia allí fue. Hizo este viaje agotador de 12 días, y respecto de la realidad argentina, también se olvidan de dos cosas del Papa. El Papa claramente tiene una ideología de una opción por los pobres. Ujú. Tiene derecho a pensar como en cualquier democracia, y si tenemos que comparar con otros papas que pensaban políticamente, pensemos en Juan Pablo II, un papa que a los sectores conservadores de la Iglesia tanto exaltan su figura. Él apoyó públicamente el movimiento Solidaridad de Lech Walesa en su momento en Polonia, y por otra parte se le atribuye ser uno de los autores de la caída del muro de Del hierro. muro de Berlín. Miren si no habrá Un papa jugado abiertamente anticomunista. abiertamente anticomunista, con una forma de pensar muy definida, y también hay que decirlo, con un enorme carisma Sí. político, ¿no? Sí, sí, sí. Y social, la gente, la verdad que ya lo de quiere. más viejo, el pontificado de Juan Pablo II tuvo una serie de problemas, particularmente con el tema de los abusos eclesiásticos, pero hay otra parte del pontificado que él se pone al hombro, digamos, era el Papa en sí, en su figura, era mucho más popular que la Iglesia, Claro. reunía multitudes, ¿no? Claro, claro. Bueno, el Papa Francisco tiene esa otra mirada, y por este pensamiento, parece rebuscado, pero no,
el de las distintas realidades fragmentarias, es donde hay que analizar hoy la realidad argentina. Con algo que coinciden. Resulta que se enojan con el Papa porque se refiere al gas pimienta, a lo que pasó con los jubilados. No les gusta que hable de política porque dicen que... Al pedido de Coima. Dicen, claro, con Cristina puro beso, con los peronistas puro beso, con Macri cara de póker, a Milei lo critica. Como que no les gusta la tendencia política que tiene el Papa. Y dice, ¿por qué tiene que hablar de política el Papa? ¿Por qué tiene que referirse a esto si él es el Papa? Y es, ¿cómo no va a hablar de política el Papa? Hay que leer un poquito sobre el pensamiento del Papa, qué es lo que lo hace reaccionar al Papa. El Papa está en contra de las construcciones individualistas en la política. El Papa todo el tiempo tiene... De los mesianismos. Tiene de los mesianismos. Tiene ha escrito un artículo muy bueno, se llama 4 principios para la formación de un pueblo, pero además a él no se le cae de la boca la palabra solidaridad, bien común, justicia social, tan denostadas en la Argentina de hoy por una parte. Ahora, quienes conocen a Bergoglio, yo les voy a decir que esa reacción que tuvo es porque si hay personas que tienen estímulos diferentes, o muy diferentes a las grandes mayorías. No por algo llegó a donde llegó, ¿no? Sí. Uno de los principales líderes espirituales del mundo. Al Papa lo que lo debe haber indignado es el famoso asado de los héroes. Sí. Y curiosamente, ayer y este fin de semana estuve viendo, la mayoría de los comentaristas políticos creen que es un error garrafal, hasta de marketing político, festejar que a los jubilados se les haya dicho o se los haya privado de un aumento miserable en realidad. Sí. Que por otro lado, 3 kilos de carne molida. Supongamos que el presidente está absolutamente convencido de eso, como seguramente lo debe estar, pero entonces la forma no era el asado ni rodearse de algunos tránfugas, como se llaman a los que cambian de bandería política, ¿no? Y a lo mejor anunciar en cadena nacional por qué era lo irreductible de su postura. Capaz que lo hubiese llevado 5 minutos. Pero ¿qué dicen todos los analistas políticos? Aún los que están cerquita de Milei, ¿no? Hay 2 cosas con las cuales ya sabemos que en la Argentina generan una sensibilidad social muy particular. 1, la universidad pública y con ello la educación pública. Y la otra, el sector pasivo, porque la verdad que el tema de los jubilados no es una cuestión demagógica, sino una palabrita que seguramente al Papa Francisco también le debe haber hecho ruido, que se llama humanidad. La humanidad no es la suma de los seres humanos, o puede ser una caracterización de la humanidad, sino que la humanidad también es la misericordia, la ayuda por el otro, la solidaridad, el establecimiento del bien común, el mirar qué le pasa al otro y no a uno mismo, que es lo que hace que una sociedad sea menos injusta, más equilibrada, más equitativa. Me parece que por ahí viene la cuestión. Me gustaba la referencia a esto de que toda la realidad no es una sola cosa, es decir, no hay una realidad que sea capaz de contener todas sus dimensiones hacia adentro. En el sentido de que para Milei es posible, es probable que su realidad sea tal cual él la predica. Y esa realidad es cierta para él. El tema es que hay que convivir con otras realidades. En 4 principios para la formación de un pueblo, Francisco toma uno de los 4 principios, dice que el todo es más que la suma de las partes. Claro. Otro dice el todo no es la suma de todas las partes. Eso viene de Kant y a su vez viene de Aristóteles, o sea, no se le ocurrió a este Papa eso, ¿no? Claro. Sí tiene una sólida formación filosófica. El maestro de filosofía del Papa murió no hace muchos años, que era Juan Carlos Escanone, a quien tuve el honor de conocer. Juan Carlos Escanone era un superdotado de filosofía, dejó muy pocas cosas escritas, él se referenciaba en otro pensador italiano que era Romano Guardini, pero estos 4 principios, ahí nos remiten de vuelta a Marcus, ¿ves? Sí. Entonces las partes
la suma de las partes no es el todo. Y el análisis tiene que ser así, porque entonces cuando uno lo lleva a cuestiones prácticas, no tan especulativas, tomemos el tema de los jubilados, es un tema. ¿El tema de los jubilados es igual al tema de la pobreza? No. Si vamos a la lógica, vamos a decir si hay una premisa que es que los dos son pobres, claro, por causas distintas. O sea, la pobreza como en la población activa. En la población activa, la pobreza en trabajadores que están en blanco, claro, y que están abajo de la línea de pobreza. Por más que están la formalizados. indigencia como la pobreza más allá de la pobreza, y que vamos por 3 generaciones en un país, que yo ya lo dije también en esta columna, que ustedes gentilmente me reciben y me soportan, las dos cosas. No. También ahí pasa que es uno de los países que podría dar de comer por sí solo al mundo. Bueno, en los líderes espirituales ese tipo de cosas tiene que generalmente provocar determinadas reacciones. Sí me sorprendió alguien que normalmente suele ser moderado, como es Miguel Ángel Pichetto, que salió con los tapones de punta a atacarlo al Papa, y dice que el Papa nunca convocó la unidad nacional. Se olvidó de Diálogo Argentino, Pichetto, parece, porque estuvimos juntos, y los dos integrábamos la Mesa de Justicia. Bueno, ahí la Iglesia evitó la disolución nacional por aquellos años. Claro. Por cierto, convocó a la Unión Nacional. La Iglesia fue clave para que el 2001, 2002 y 2003 no terminemos. Ya era cardenal de Buenos Aires, claro, ahí. Claro. Tuvo una actuación enorme dentro de lo que fue Diálogo Argentino y lo que siguió Diálogo Argentino. Que las cabezas eran por ahí Duhalde, Alfonsín. Además, y la Iglesia. Hoy, ¿no? Hoy, con la foto del país que tenemos hoy, ¿cómo se hace para convocar a la Unión Nacional si hay un asado para declarar héroes a los que votaron en contra, a los 87 que votaron en contra de los jubilados, y el resto tiene el mote o la calificación o la categoría de rata miserable? Claro. Está complicado el tema de la Unión Nacional. La Unión Nacional requiere de determinados renunciamientos, de buen gusto, de determinada amabilidad, de buenos modales. Yo sí creo en las formas, ¿no? Sí creo en las formas. Tal vez por una cuestión de formación, tal vez por una cuestión de edad. Yo soy el que estoy convencido que si hay una persona mayor que yo ya, pero que en un colectivo hay que darle el asiento, que a las mujeres hay que abrirle la puerta y correrle la silla. No. Si hay una señora grande en la fila del súper, hay que dejarla pasar. Y hay que hacerla cruzar la calle también, ¿no? Sí. Y si a alguien se le queda el auto, hay que ir corriendo a empujar. Todo eso. Y no abandonar a la persona tirada que tuviera un accidente. Exactamente. También. Bueno, todas esas cosas que hacen a que una sociedad sea un poquito mejor. Doc, ¿le puedo hacer una más que no tiene nada que ver? Sí, señor. Ayer, en realidad el lunes, salió el gobernador de Tucumán. Le pido porque el próximo bloque vamos a hablar de eso. Y ya están nuestros invitados acá. El lunes el gobernador de Tucumán salió rimbombante a los medios de comunicación a anunciar con bombos y platillos que iban a suspender, cancelar y prohibir las fiestas electrónicas en Tucumán. El argumento es un poco, no, bueno, ahí se vende droga, corren riesgo la salud de la gente y hacen plata unos pocos. Pero con ese criterio lo mismo pasa en el rock, lo mismo pasa en los festivales de folclore, en los boliches donde pasan cumbias. Yo no es por quedar bien con ustedes ni por quedar bien con los jóvenes que sé que van. Yo viví 2 Argentinas de joven, ¿no? Una Argentina donde cada vez que entrábamos a la Facultad de Derecho había que levantar la mano, nos ponían contra la pared y había que presentar documentos. Estábamos en un cine, se prendían las luces, había que mostrar documentos. No sé para qué había que identificar. Y otra Argentina que, yo por eso es el aprecio que le tengo, más allá de que yo no sea radical, pero ¿saben qué fue Alfonsín para, por ejemplo, un joven de 20 años como yo tenía el 30 de octubre del 83? ¿Qué fue Alfonsín? Es sinónimo de la libertad. Eso fue Alfonsín. Y yo a Alfonsín lo voy a querer siempre con virtudes y defectos, porque Alfonsín nos mostró
cuál era la nueva y la libertad moderna en la Argentina. Alfonsín fue el candidato de la juventud, lo votaron peronistas, lo votaron radicales, lo votaron socialistas, hasta gente de sectores conservadores lo votó Alfonsín. Alfonsín era la libertad, es rock nacional, es Soda Stereo, son los recitales en obra. El pelo largo de nuevo, los libros. Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, inolvidable. Claro. Es el retorno de Mercedes Sosa a los escenarios, de Víctor Heredia, de León Gieco, de todo lo que me estoy olvidando, ¿no? La vuelta, es como decía Surgen los César redondos de Isela, a quien Ricota. he admirado tanto y he querido tanto en la vida, ¿no? Es poder llorar con sentimiento por emoción y no por pena. Qué lindo. Toda una frase, Qué ¿no? bueno, ¿no? Eso fue... Eso fue la primavera democrática que lo llevó Alfonsín presidente. Entonces, la suspensión de la fiesta electrónica es no enseñar al sentido profundo de la libertad, y también hay que confiar en la juventud en ese sentido, porque siempre han pasado cosas, ¿no? Porque cuando dicen todo tiempo pasado fue mejor, y yo digo, che, ¿y Stalin y Hitler? Claro. ¿En qué siglo vivieron? O cuando usted ¿Son de estudiaba mi y lo siglo? requisaban en la facultad. Yo soy la siguiente generación a los baby boomer y y que no se podía rendir materia si no se pagaba cupo, todas esas cosas, el arancel, el ingreso por cupo a la facultad y un montón de cosas que sucedían ahí, el censor Tato que nos acordamos el otro día. O sea, después uno ve El último tango en París y dice, ¿qué nos pasó? O sea, ¿qué nos pasó? Entonces y estaba aquella frase famosa de los grafitis por la calle, prohibido prohibir, ¿no? Prohibido. Lo Entonces, dijimos hace rato. temprano. Sí. El mayo francés. Y está bueno que tengamos como referencia un dirigente que, yo vuelvo a aclarar, hay cosas que estoy de acuerdo, otras que no estoy de acuerdo, pero ese momento del país fue el que encabezó lo que fue el renacimiento de una democracia que después culmina con la convención constituyente más plural que tuvo la historia argentina. Ahí estuvo sentado desde Aldo Rico hasta Monseñor Jaime de Nevares. Exactamente. Los dos en la misma convención. Desde ¿no? Lilita Carrió hasta Raúl todos, Alfonsín. Todos sentaditos ahí. Corach. Pero, claro, Uf. está muy bien. Pero entonces era eso, o sea que nunca más la Argentina vuelva a perder la libertad, si queremos decir, sí, la libertad responsable, todo, pero también la libertad de elegir, ¿no? Claro. No que nos Sin duda. digan cómo. Sin duda. Qué bueno coincide en eso con alguien también de otra generación y que nos advierta de qué feo que es cuando se pierde la libertad. Totalmente. Doc, muchas gracias. Gracias. A ustedes un gusto, como siempre. ¿Nos vemos la semana que viene? Sí, claro. Muy bien. La página 2, ahí está la columna, léanla, no tiene desperdicio buenísima. la columna, ¿eh? Sí. Hagan un poco de ejercicio filosófico, se Y se lee recomienda. medio rápido.